Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué bendición que nuevamente tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor juntos. Sí, en nuestro devocional Vida en Él, porque allí el Señor habla a nuestro corazón. Y estamos estudiando la palabra del Señor y al mismo tiempo meditando lo que Dios habla a nuestra vida. Por eso en esta hora te invito a que escuches la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Amós 6, del 1 al 7, y se titula nuestro devocional Plena Satisfacción. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos habla. Amós 6, 1 al 7. Ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatéis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Después de que ya la escuchamos, te das cuenta qué bonita es la palabra del Señor, porque cada pasaje, cada libro tiene enseñanzas para nosotros, ¿sí? Amós continúa su mensaje hablando con precisión sobre cuáles pecados tienen cauterizado al pueblo, lo tienen dominado, y para la vida que Dios les ofrece, estorba estos pecados. El mensaje que Dios da es, podríamos decir, quirúrgico, porque Él quita, limpia, arranca todo lo que estorba para que nosotros le adoremos y tengamos una plena satisfacción en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla acerca de tres pecados que aquí mencionan en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6. Concisamente hablando, nos habla de tres pecados. El primero es el pecado de la inmoralidad y de la sexualidad. Pero allí agrega otro puntito, la glotonería. La glotonería. Quizás algunos de nosotros digamos, pues, no, en mí no hay la inmoralidad sexual, nada de eso. Pero la glotonería, sí, porque a veces se dice que los cristianos, hablando de cristianos, pues que no hacemos muchas cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Después de que ya recibimos al Señor. Pero ¿cómo comemos? Nos gusta comer, gracias a Dios que nos da la comida. Pero no vayamos a los excesos y no querramos nada más estar ambicionando comida y descuidamos lo que verdaderamente trae satisfacción a nuestra vida. El segundo pecado nos habla acerca de desvirtuar la música, usándola para acciones extrañas a la adoración a Dios. Hoy, últimamente, vemos nosotros que en muchas iglesias la música se ha distorsionado porque suceden cosas que no estábamos acostumbrados a verlas. Y yo no sé si en realidad es adoración a Dios o qué está pasando. ¿Qué está pasando, verdad? Cuando la música es mal usada. O en otras ocasiones podríamos decir que podremos nosotros, en vez de traer música que adore a Dios, traemos música de otro tipo que a nuestra carne,
que ayuda a que nuestra carne se motive. Hay música bonita, hay música buena que podremos encontrar nosotros en el mundo fuera de la iglesia. Pero no confundamos la adoración a Dios con la carne. Eso sí que delante de Dios se mostraba, aquí Amós hablaba acerca de ese pecado. Acerca de ese pecado, ¿verdad? De la música usándola para acciones extrañas a la adoración a Dios. Y el tercero es el de la extrema embriaguez. Bebiendo vino, aquí dice con tazones, o sea, una medida exagerada que le das tú a tu estómago, a tu carne, y que a la larga también trae consecuencias malignas para el cuerpo. Aquel que se emborracha, la palabra de Dios dice que no es apto para el reino de los cielos. Y a veces nosotros desconocemos eso y pensamos que poquito no hace daño, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que poquita levadura leuda toda la masa. Así que pensemos en eso. ¿Para qué meterle a nuestro cuerpo algo que desagrada a Dios, que no le agrada a Dios? Yo sé que muchos lo hacen, ¿verdad? Que estos pecados son acciones totalmente relacionadas con la satisfacción de los sentidos, del tacto, del gusto y del oído. Y todo para nuestra carne. Gracias a Dios que nos dio a nosotros, ¿verdad? Esos sentidos para que los usemos para bien, no para mal. No para mal. ¿Sí? Porque cuando permitimos que esta satisfacción crezca sin freno, pues entonces estamos extremadamente mal. Estamos extremadamente mal, ¿sí? Algunas naciones, como lo vemos también en la palabra, el Señor menciona que los pecados que han traído destrucción a cada imperio y a cada nación son estos, ¿sí? Y podríamos pensar nosotros que la historia de la humanidad registra algunas naciones dedicadas a estos pecados. Fíjate, como Babilonia, Grecia, Roma, Francia, Gran Bretaña y todos los imperios que se levanten seguirán sucumbiendo en su pecado. Y Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere darle vida. Por eso nos habla acerca de esto, ¿verdad? Nos relata y nos especifica los pecados que aquí se mencionan, ¿sí? Cuando vencemos la tentación de agradar con exceso a los sentidos que Dios nos dio para bien, entonces nosotros tenemos una satisfacción que Dios nos regala por medio de su Espíritu Santo. Dios nos la regala para que nosotros realmente seamos satisfechos con la presencia de Dios. Dios nos regala por su Espíritu una sensación de satisfacción que supera todo su deleite, ¿sí? El placer que Dios nos da, el obedecer sus mandamientos, es la satisfacción más grande. Como dije ya hace unos momentos, Dios nos bendijo con los sentidos de satisfacción, pero también con la capacidad de detenernos a tiempo antes de que nos hagamos daño. Dios tiene ahí marcado. Y yo espero que reflexiones en esto, ¿sí? Que reflexiones. Que sigas orando para que puedas entender que no hay placer en desobedecer a Dios. No hay placer en desobedecer a Dios. Tienes que buscar a Dios y tienes que realmente ser obediente a Dios. Te invito a que oremos y que le presentemos a nuestro Dios estas situaciones. Si tú has caído en excesos, ponte delante de Dios en este momento. Dios tiene poder para perdonar y para darte satisfacción plena en su Espíritu. Dios de toda honra, hoy no queremos dejar pasar otro día sin sentir la plena satisfacción de obedecerte. Que tu placer sea que nos llene completamente, sí, Señor, y que nos llene de gozo
¿verdad? De tal manera que nosotros podamos sentirnos satisfechos y podamos sentirnos contentos de estar en tu camino. Porque eso es lo que tú traes a nuestra vida. Traes un gozo que permanece eternamente. Gracias, Señor, porque tú así lo haces. Yo te pido por quienes estén batallando, quienes estén pasando por esta tentación que acabamos de ver, que tú les ayudes, que tú les levantes y que tú les des una vida espiritual plena, satisfactoria para ellos y para también glorificar a Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones en esta hora. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Nos vemos en la próxima. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.